Hola, bienvenidas y bienvenidos a Es Opera. Todos conocemos el final del aria La donna è mobile de la ópera Rigoletto. Bien, este agudo no está en la partitura, pero se hace por tradición. Según el diccionario, la tradición es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos o costumbres que se mantiene de generación en generación. Y en el vídeo de hoy hablamos de las tradiciones de la ópera. ¿Son buenas? ¿Malas? Quédate y te lo contamos. ¡Comenzamos! Existen en el mundo de la ópera muchísimas tradiciones, como la de la donna è mobile, que han llegado hasta hoy. Tradiciones algunas musicales y de buen gusto, y otras no tanto. Hay algunas tradiciones que no han llegado a nuestros días porque directores valientes las eliminaron. Por ejemplo, el finale de la ópera Don Giovanni de Mozart se cortó hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX por cuestiones extramusicales. En el siglo XIX, en pleno romanticismo, los temas históricos medievales y los dramas de las obras de Shakespeare tenían gran aceptación entre el público. Temas en los que pudieran salir los deseos más perturbadores, amantes ocultos, traiciones, enfrentamientos entre rivales. Todo esto encandilaba al público y el mito de Don Juan, ese noble que había seducido a miles de mujeres y que al final es arrastrado por una de sus víctimas al infierno. Era un gran tema para el período del romanticismo. El problema con el Don Giovanni de Mozart es que no es una ópera romántica, sino una ópera clásica, un drama giocoso, como pone la partitura. Y después de la grandiosa e increíble escena de Don Giovanni y el Commendatore, hay un final en el que salen el resto de personajes con una música ligera en la que a modo de moraleja dicen: «Este es el fin del que obra mal, y de los pérfidos la muerte siempre es igual a la vida». Obviamente, a los ojos de los románticos era mucho mejor acabar con la muerte de Don Giovanni y por eso se cortaba. Pero tú no te cortes si todavía no estás suscrito y suscríbete y dale a la campanita. Otras tradiciones cayeron por su propio peso. Cuando vamos a un concierto y vemos al director de orquesta, este bate la batuta en silencio, obviamente. Pero siempre no fue así. A medida que se fue agrandando la orquesta, se necesitó a alguien que guiara al resto en el ritmo, y a principios del siglo XVII empezó la horrible costumbre de que el primer violinista marcara el ritmo con el pie para que le oyese el resto de la orquesta. Esto fue evolucionando en diversos utensilios hasta llegar al bastón que utilizaba el compositor Jean-Baptiste Lully y que desencadenó en tragedia. Este golpeaba el suelo para marcar el ritmo con el bastón y en una de esas veces golpeó con tal violencia la punta de uno de sus pies que le provocó una infección. Como no se la trató como debía, le derivó en una gangrena y días después murió. Debido al molesto ruido, en poco tiempo se pensó en otros métodos de marcar el ritmo hasta llegar al actual director de orquesta. Precisamente a uno de estos directores de orquesta, a Arturo Toscanini, le debemos el que eliminara algunas tradiciones y costumbres. A Toscanini lo hemos nombrado ya en unos cuantos vídeos, pero es que ha sido uno de los mejores directores de orquesta de todos los tiempos y su carácter y respeto por la partitura y el compositor hicieron que quitara algunas tradiciones que consideraba que perturbaban el espíritu de la obra. Cuando le nombraron director musical de la Scala de Milán en 1898, a los 31 años de edad, insistía en que la luz de la sala se mantuviera apagada. Esto nos puede parecer hoy normal, pero lo habitual en esa época es que las luces estuvieran encendidas. Incluso en la ópera de París, llegar antes de la obertura resultaba de mal gusto para los aristócratas. Toscanini, además, suprimió los bises, lo que le llevó a tener muchos enemigos.
Hoy en día se está volviendo a hacer algunos bises y cuando así sucede, se publicita en los medios musicales como un gran éxito, pero se limita a alguna aria o al coro va pensiero de la ópera Nabucco. En el siglo XVIII y XIX, esta costumbre estaba mucho más arraigada. Hay muchas cartas de Mozart o Verdi en las que dicen que el estreno había sido un éxito, que se habían repetido 4 arias, 2 dúos y un final. Era otra forma de entender la ópera. Las veladas se alargaban mucho, pero también es verdad que el público salía y entraba cuando quería y no se guardaba el respeto y silencio de hoy en día. El mayor ejemplo de bis de la historia se produjo con la ópera Il matrimonio segreto del compositor italiano Domenico Cimarosa. Cuando se hizo la primera representación frente al emperador Leopoldo II, al monarca le gustó tanto la ópera que pidió que se repitiera íntegramente. Cualquiera le decía que los cantantes estaban cansados. El gran compositor Richard Wagner estuvo durante mucho tiempo pensando cómo hacer para que el escenario y la música fueran lo principal y que el público no se distrajese lo más mínimo. Así que planeó el Teatro de Bayreuth, el templo wagneriano donde todos los veranos se hace un grandioso festival con sus óperas. Wagner ideó un teatro con un foso cubierto en el que no se veía al director ni a los músicos, con una concha acústica que hace que la música orquestal no tape a los cantantes, pero que estos las escuchen perfectamente. Además, el foso desciende de forma escalonada y los instrumentos de metal, que son los que más suenan, están al fondo. También Wagner, al igual que Toscanini, imponía que la sala estuviera a oscuras. No quería la más mínima distracción del público. Y es que, además de la costumbre de las luces encendidas y el salir y entrar del público, hay otras costumbres que hoy en día nos parecen alucinantes, como era que a principios del siglo XX se pudiera fumar en algunas representaciones de zarzuela. En las funciones de teatro chico, es decir, zarzuelas en un acto que duraban poco más de 1 hora, se hacían varios pases y se permitía fumar. Después de toda la tarde, en el último pase, el ambiente para cantar no debía ser el mejor posible. Pero claro, en esa época se decían cosas como que fumar aportaba una serie de beneficios saludables, incluida la capacidad de calmar los nervios, impulsar la energía o ayudar a perder peso, entre otras lindezas. La tradición musical nos deja multitud de ejemplos como el de Rigoletto, y convendría ver uno por uno todos los casos para tomar una opción u otra. En el caso de la Donna e Mobile, todo el mundo conoce y espera ese final con agudo y pocas veces se hace tal y como está escrito, es decir, sin cadencia y sin agudo. Hay un vídeo en YouTube del director de orquesta Riccardo Muti, gran intérprete de Verdi, donde en una conferencia explica Rigoletto y argumenta que la tradición de hacer la cadencia y el agudo no tiene ninguna lógica en el contexto de la ópera. En el vídeo explica que ha buscado por todos lados algún escrito que diga que a Verdi le gustaba la cadencia, pero que no lo ha encontrado. Sin embargo, sí que había encontrado una carta de Verdi en la que despotricaba sobre cómo se estaban haciendo sus óperas y adulterando sus indicaciones. Hay otra carta en la que Verdi se queja de los intérpretes que creaban y que la manía del pasado de los cantantes de añadir notas de su invención a él no le gustaba. Verdi quería solo un creador y que se ejecutara solamente aquello que él había escrito. Realmente el problema que tuvo Verdi con esa aria es que se hizo inmediatamente famosa y los tenores quisieron lucirse con un agudo final. De hecho, el compositor sabía del impacto que iba a tener el aria por su música pegadiza y prohibió al tenor que cantara el aria en los ensayos para que nadie del teatro la escuchase por temor a que surgieran copias piratas en forma de partituras. Era muy típico en esa época realizar adaptaciones a diversos instrumentos de las arias más populares. Realmente cambiar la tradición en algunos aspectos es muy difícil. Hay que enfrentarse al público que está esperando una cosa aunque no esté escrita. Y después a muchos cantantes que lo único que les interesa es que se les escuche el agudo. Esto es así. Hay multitud de partes en las óperas que por tradición se hacen retardandos o accelerandos donde no los hay.
calderones adicionales y 1000 cosas más. Corresponde a los directores y cantantes trabajar la música y la palabra escrita como la ha querido el compositor y desempolvar algunas tradiciones que no tienen sentido. Y es que las tradiciones están llenas de cantantes que se adaptaron a algunos sitios a su comodidad, errores de lectura musical y errores de rítmica musical. Lo importante para los intérpretes es analizar la partitura, ver lo que está escrito y leer todo lo que se pueda acerca de la obra a interpretar. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!